Hola a todos de nuevo, chicos. En este vídeo vamos a explicar el concepto de continuidad de una función y cómo se calcula a partir de su expresión analítica. Hasta ahora todos más o menos a partir de una gráfica somos capaces de saber o de ver de manera sencilla si una función es continua o es discontinua, ¿vale? Lo podemos ver en esta imagen de aquí, donde la imagen de la izquierda, la función de la izquierda es continua y la función de la derecha no. Esto expresado de una manera relativamente simple, ¿vale? Lo definíamos como que si podemos dibujar la función sin levantar el lápiz del papel de un solo trazo, es continua. Si no la podemos dibujar de un solo trazo, si tenemos que levantar el lápiz del papel, no es continua, como nos pasa aquí. ¿Vale? Esto es sencillo. Sobre todo, por favor, acordaros de no relacionarlo con el dominio, ¿vale? Porque, o al menos no siempre o no en la manera que os pudiera parecer. Ya sabéis que la manera en cómo explico yo el dominio, sí, pero si no, tened cuidado, porque imaginaos que en esta función de la derecha, ¿vale? Ese punto, digamos que formara parte de la función y ahí no. El dominio estrictamente en esta función son todos los reales. Y el dominio estrictamente en esta función también son todos los reales. Por tanto, el dominio es exactamente el mismo en los dos, pero una es continuo y la otra no. Ya sabéis que si lo expresaréis como a mí me gusta, diríamos que el dominio aquí es desde todos los valores de x que pertenecen al intervalo que va desde el menos infinito al 1. El 1 aquí estaría incluido, unión del 1 a infinito. Expresar el dominio de esta manera sí que nos permite ya poder ver de manera directa que en 1 esta función no va a ser continua. Pero como sabéis que se puede expresar perfectamente de esta manera, estrictamente el dominio de esa función son todos los reales. Y por tanto, no nos daría la idea de discontinuidad. Vale, pues una vez que tenemos esto claro, a partir de la gráfica no tenemos ningún problema. Vamos a ver cómo se obtiene la continuidad de una función de forma analítica. En primer lugar, ¿vale? En primer lugar, lo que se tiene que cumplir es que tenga imagen en un punto. Cuando calculamos la continuidad de la función en un punto, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. La continuidad en un punto. Y vamos a decir que ese punto sea x igual a, por ejemplo, ¿vale? Pues lo primero que se tiene que cumplir es que exista f de a, es decir, que tenga imagen, ¿vale? Que tenga imagen. Si no existe f de a, ya no va a ser continua. Imaginar una función, ¿vale? De esta manera. Pues en 1, pues ya veis que no existe f de 1. Por tanto, ya sin más, ya puedo decir que no es continuo. En segundo lugar, tiene que existir el límite cuando x tiende a a. ¿Vale? Si no existe límite cuando x tiende a a, ya no va a ser continua. ¿Y qué significa que exista el límite cuando x tiende a a? Pues significa que tiene que existir el límite cuando x tiende a por la izquierda, tiene que existir el límite cuando x tiende a por la derecha y además esos dos límites tienen que ser iguales. Ya sabéis que si los límites laterales no son iguales, no existe límite de la función, ¿vale? Por tanto, poneros en un caso de que esta función tiene límite por la izquierda, evidentemente está la función definida en a, pero su límite por la derecha es distinto, ¿vale? Por tanto, no tiene límite. Vamos a poner en el 1. No existe límite cuando x tiende a 1 y por tanto tampoco es continuo. ¿Esto se entiende? Es sencillo. Pues una vez que tenemos claro esto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que ese límite sea exactamente igual a la imagen de esa función, al valor de la función en ese punto. Por tanto, escrito de una manera que se entienda bien. Para que una función sea continua, ¿vale? O sea, f de x es continua si, y lo que se tiene que cumplir es que el límite cuando x tienda a por la izquierda sea igual que el límite cuando x tienda a por la derecha y sea igual que f de a. Y esto es lo que se tiene que cumplir siempre para que una función sea continua y lo que vamos a tener que estudiar.
Ya veis que lo pongo separado y ya veréis más adelante el porqué, pero esto realmente es el límite cuando x tiende a... Pero me gusta separarlo así, pero cuando estudiemos las funciones a trozos, que serán las más habituales, vais a tenerlo que hacer por separado, ¿vale? Porque por la izquierda será un valor y por la derecha será otra función. El valor ya lo veremos, ¿vale? Será otra función. Por tanto, es mejor expresarlo de esta manera. ¿Esto se ha entendido? Vale, pues una vez que tenemos esto claro, vamos a ver los diferentes tipos de discontinuidad que pueden existir. Hasta ahora solo sabíamos si era continua, si era discontinua, pero no sabíamos qué tipo de discontinuidad tiene esa función. Pues vamos a estudiarlo ahora. Si os fijáis, aquí tenéis un pequeño esquema donde os explica los diferentes tipos de discontinuidades. ¿Vale? En primer lugar, la función puede ser continua, ya hemos visto lo que tiene que ocurrir, o puede ser discontinua. Y entre las discontinuas tenemos varios tipos. Tenemos discontinua evitable y discontinua no evitable. Y dentro de las no evitables, de primera especie, salto finito, infinito y asintótica, ¿vale? Nosotros sobre todo vamos a trabajar estas dos de aquí. Al final la asintótica es un tipo particular de las de salto infinito, pero bueno. Y luego las de segunda especie, que tampoco las vamos a trabajar mucho, pero bueno, es importante que las conozcáis. Pues empezamos por las discontinuidad evitable. Estas son sencillas, son las únicas que realmente podemos evitar. Y si os fijáis en la imagen, yo creo que prácticamente vais a ver cuándo ocurre esta discontinuidad. Pues ocurre cuando existe el límite cuando x tiende a, pero o bien es distinto a, vamos a ponerlo, a ver si me deja escribir, es distinto a f de a, o bien, ¿vale? No existe f de a. Si os fijáis en esta primera, podemos ver de manera sencilla que el límite, tanto por la izquierda como por la derecha, es el mismo, por tanto existe límite, pero el valor de f de a es uno distinto. Y en esta de aquí de abajo también existe límite, pero no existe f de a. ¿Vale? Pues este es el concepto de discontinuidad evitable. Así es cuando una función es discontinua evitable. ¿Y por qué se llama evitable? Pues porque yo puedo evitar esa discontinuidad. ¿Cómo se evita? Pues obligando a mi función, ¿vale?, a decir que el valor de la función en ese punto tiene que ser igual al valor del límite. ¿Vale? Es como que yo cambio el valor de f de a. Es decir, este punto yo me lo traslado aquí. O me genero un punto ahí. La puedo evitar. Me puedo generar una función solamente incluyendo o modificando el valor de f de a. Por eso se llama evitable. ¿Vale? Pero siempre existirá, los límites laterales sean iguales, existirá el límite de la función, pero o bien no existirá f de a, o bien el valor de f de a será distinto al del límite. Tan sencillo como esto. Pasamos al segundo tipo, que son las discontinuidades no evitables de primera especie, de salto finito. ¿Cuándo se nos da este tipo de discontinuidades? Pues, como podéis ver en la imagen, cuando no exista el límite cuando x tiende a. Dicho de otra manera, cuando el límite cuando x tiende a por la izquierda sea distinto que el límite cuando x tiende a por la derecha. Pero cuidado, y esto es muy importante, los dos límites tienen que ser números reales, tienen que pertenecer a los números reales. Sí, será 3, será menos 2, será 47, pero tienen que ser un número real. No puede ser infinito o menos infinito, porque entonces estaremos las de salto infinito. Porque el nombre, el concepto de salto finito, significa que yo puedo medir ese salto. O sea que la diferencia de los límites, que si os fijáis en el dibujo es esto tendrá un valor, ¿vale? Vamos a llamarlo S. Pues el salto será ese valor S. Por tanto, mis límites tienen que ser cuantificables, tienen que ser unos números reales, ¿vale? Por tanto, los límites laterales tienen que ser distintos, independientemente del valor de f de a, ¿vale? F de a puede existir, puede ser igual al límite por la izquierda, puede ser igual al límite por la derecha, me da igual, pero como si los límites laterales son distintos, ya no es continuo,
Esa es simplemente la condición que se tiene que cumplir para que sea no evitable de salto finito, ¿vale? Y aquí podemos ver el salto. Mientras que las no evitables de salto infinito, la condición es exactamente la misma, es decir, que no exista límite cuando x tiende a, que los límites laterales evidentemente van a ser distintos. A ver, que ahora no me deja escribir aquí. Los límites laterales van a ser distintos, pero en este caso uno de los dos, o bien los dos, va a ser más infinito o menos infinito. Es decir, al menos un límite lateral va a ser igual a más o a menos infinito, ¿vale? En el caso de arriba ya hemos visto que los dos límites laterales distintos de más o menos infinito son números reales. Pues en este caso al menos uno tiene que ser más infinito. Si os fijáis en la imagen, el límite cuando x tiende a por la derecha se va a más infinito, mientras que el límite por la izquierda sí que es un valor real. Es fácil, ¿eh? Veis que aquí no puedo medir cuánto vale este salto. Pues el salto en este caso, no sé, si se va a más infinito, pues el salto evidentemente va a ser infinito también. Yo no lo puedo medir, por eso se llama de salto infinito. ¿Sí? Si os fijáis en la clasificación que hayamos hecho, teníamos las asintóticas. Pues claro, las asintóticas será cuando realmente los dos límites son infinitos, ¿vale? Cuando realmente lo que tenemos es una asíntota. Pero bueno, para nosotros, para nuestro caso, lo llamaremos también de salto infinito y ya está, ¿vale? No hace falta especificar que es asintótica. Aquí x igual a estrictamente no es una asíntota, ¿vale? ¿Entendido esto? Perfecto. Y luego, que ya hemos comentado que no las vamos a trabajar mucho, pero por lo que las conozcáis, están las de segunda especie. Si os fijáis, las de segunda especie, viendo la imagen, se generan cuando no existe alguno de los límites laterales. Es decir, no existe límite cuando x tiende a por la izquierda o no existe el límite cuando x tiende a por la derecha. ¿Vale? A grandes rasgos este tipo de discontinuidad. Ya digo que la vamos a trabajar bastante menos, pero que la conozcáis, que os suene y que la veáis un poco en el dibujo, que se entiende mucho mejor. Y este es el concepto de discontinuidad, y es que es súper sencillo, ¿vale? Que se calcula de manera muy fácil, sabéis hacer límites, sabéis calcular el valor de la función en un punto, por tanto es bastante sencillo. ¿En qué tipo de ejercicios tenemos que trabajar un poquito más? En los ejercicios en los que la función está definida a trozos, ¿vale? Posteriormente os haré otro vídeo donde este mismo ejercicio lo voy a resolver, ¿vale? Que tiene algo de gracia, no es de los más sencillos que podría haber, pero yo creo que cuanto más difícil sea el ejercicio, luego los otros os resultarán más sencillos. Pero la resolución os la dejaré para otro vídeo. Simplemente quiero que entendáis una cosa, que cuando yo tengo que estudiar una función definida a trozos, ya sabéis que la función, cuando llega en este caso a 1, cambia de esta expresión a esta. Y cuando llega al 3, cambia de esta a esta. Está separada en tres partes. Pero cuidado, ¿dónde tengo que estudiar la continuidad? Pues por supuesto, siempre tendré que estudiar la continuidad en los puntos de cambio, en el 1 y en el 3, pero antes tengo que estudiar la continuidad de cada una de esas expresiones, de cada una de esas funciones que forman la función principal por separado, ¿vale? Entonces, en primer lugar, estudiar la continuidad de cada función por separado, pero ojo, en su dominio, en su dominio de ese ejercicio. Es decir, yo estudiaré la continuidad de esta función hasta el 1. A mí me importa poco que sea no continua en el 7, en este ejercicio, ¿vale? Porque esta función solamente está definida hasta el 1. De igual manera, yo estudiaré la continuidad de esta función entre el 1 y el 3. ¿Qué más me da que no esté definida en el 0? Que ya estáis viendo todos que no está definida en 0. Si el 0 no forma parte de su dominio. ¿Sí? Ya digo, esto lo cogeréis la práctica con los ejercicios, ¿eh? Por lo tanto, primero estudiamos la continuidad por separado en su dominio, en el del ejercicio. No en el dominio de la función, en el dominio del ejercicio, evidentemente. Y segundo, estudiar
la continuidad en los puntos de cambio, ¿vale? Y esto es muy importante porque aquí la tengo que estudiar siempre. Y es donde se pueden producir las discontinuidades. Una función que no esté definida a trozos, ¿vale? Su discontinuidad siempre va a ser no evitable de salto infinito. Siempre. Cuando tenemos una función definida a trozos, nos pueden aparecer los otros tipos de discontinuidades, ¿vale? Por tanto, suelen ser los ejercicios más habituales. Entonces nada, chicos, espero que lo hayáis entendido, que os haya quedado claro. Repasar este vídeo las veces que sean necesarias y a partir de aquí a practicar. Y como siempre os digo, pues nos vemos en el próximo vídeo.